Traducciones bíblicas, ¿cuál elegir? Reflexiones sobre las traducciones bíblicas, ¿cuál elegir para una comprensión profunda? La Biblia, sin duda, es uno de los libros más traducidos y distribuidos en el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo la traducción puede afectar tu comprensión de este importante libro? ¿Cómo elegir una versión que permita una comprensión profunda de los textos sagrados? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en este blog, con el deseo de ofrecer una orientación útil en la selección de una Biblia para su estudio personal. Introducción: el impacto de las traducciones bíblicas en nuestra comprensión. Las traducciones bíblicas son esenciales para llevar el mensaje de Dios a las personas de todo el mundo. Sin embargo, cualquier traducción implica interpretación y por lo tanto puede haber diferencias sutiles, pero significativas, entre diferentes versiones de la Biblia. Además, la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Debido a las diferencias lingüísticas y culturales, siempre hay un nivel de interpretación involucrado en la traducción de la Biblia a otros idiomas. Esto puede resultar en diferencias en la forma en que se presentan y se entienden las enseñanzas bíblicas. Finalmente, cada traducción tiene un propósito específico. Algunas versiones se traducen con un enfoque en la exactitud literal, mientras que otras se centran en transmitir el mensaje general en un lenguaje más contemporáneo y accesible. Todo esto puede tener un impacto significativo en cómo entendemos y aplicamos las enseñanzas de la Biblia. Versiones populares de la Biblia y sus diferencias. Existen muchas versiones diferentes de la Biblia, cada una con su propio enfoque y estilo de traducción. La elección de una versión puede depender de tu objetivo de lectura o estudio, tu nivel de comprensión y tu preferencia personal. La Reina Valera, por ejemplo, es una de las versiones en español más conocidas y utilizadas. Es una traducción directa del texto en hebreo y griego, lo que la hace útil para un estudio detallado y académico. Sin embargo, debido a su antigüedad y estilo formal, puede resultar difícil de entender para algunos lectores. La Biblia del Peregrino, por otro lado, destaca por su lenguaje simple y contemporáneo, lo que la hace accesible para un público más amplio. Sin embargo, debido a su enfoque en la claridad y la facilidad de lectura, es posible que no refleje siempre la complejidad del texto original. La Nueva Versión Internacional, NVI, es otra opción popular. Es una traducción moderna y fácil de leer que se esfuerza por equilibrar la exactitud con la claridad. Aunque es más accesible que algunas versiones, puede no ser tan detallada o literal como otras. Finalmente, la Biblia de Jerusalén es conocida por su exhaustivo aparato de notas y referencias, lo que la convierte en una excelente opción para el estudio en profundidad. Sin embargo, su lenguaje puede ser un poco más desafiante para los lectores menos experimentados. ¿Qué debemos considerar al elegir una versión para nuestro estudio? Elegir una versión de la Biblia para estudiar puede parecer una tarea abrumadora con tantas opciones disponibles. Aquí hay algunas cosas que podría considerar. El propósito del estudio: si su objetivo es estudiar en profundidad, puede preferir una versión más literal. Si está buscando una lectura diaria más accesible, una versión en lenguaje contemporáneo puede ser más apropiada. El nivel de comprensión, dependiendo de su familiaridad con los idiomas y culturas bíblicos, puede preferir una versión que sea más literal o una que se esfuerce por explicar los conceptos en un lenguaje más moderno. La preferencia personal: al final del día, la mejor versión de la Biblia para usted será la que le hable personalmente y le permita conectarse con la palabra de Dios. La importancia de la comprensión profunda en la lectura de la Biblia. La conexión con el texto. Entender profundamente la Biblia es esencial para conectar con el texto y su mensaje. Cada versículo y capítulo contiene verdades y lecciones que pueden impactar nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Una traducción que nos permite entender estas verdades de manera clara y precisa es invaluable. El impacto en la vida personal. La Biblia es un recurso de inmenso valor para la orientación y la sabiduría en nuestra vida diaria. Una comprensión profunda de sus enseñanzas puede ayudarnos a navegar por los desafíos y decisiones de la vida con fe y seguridad. La importancia del estudio personal. El estudio personal de la Biblia es una herramienta importante para el crecimiento espiritual.
Nos permite reflexionar sobre los textos y aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas. Una traducción que facilita este estudio personal es una herramienta esencial. El papel en el crecimiento espiritual. Finalmente, una comprensión profunda de la Biblia puede ser un catalizador para el crecimiento y desarrollo espiritual. Nos permite entender y aplicar las enseñanzas de Dios en nuestra vida cotidiana, fortaleciendo nuestra fe y nuestra relación con Dios. Conclusión: ¿cuál versión de la Biblia se adapta mejor a nuestras necesidades? Entonces, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia para ti? La respuesta a esta pregunta es personal y puede depender de muchos factores. Al final del día, la versión que elijas debe ser aquella que te permita entender y conectar con la palabra de Dios de la manera más profunda y significativa posible. Es posible que descubras que diferentes versiones son útiles para diferentes propósitos. Por ejemplo, puedes usar una versión más literal para el estudio detallado, y una versión en lenguaje moderno para la lectura diaria o la reflexión personal. La clave es encontrar un equilibrio que funcione para ti y te permita conectarte con la Biblia de manera efectiva. En última instancia, independientemente de la versión que elijas, lo más importante es la actitud con la que nos acercamos a la Biblia. Debemos acercarnos a las Escrituras con un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender. Solo entonces podremos experimentar plenamente el poder y la verdad de la palabra de Dios. Por último, recuerda que la Biblia no es solo un libro para leer, sino también para vivir. No importa qué versión elijas, el objetivo final es permitir que las enseñanzas de la Biblia se conviertan en una parte viva y activa de tu vida diaria.